Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. En el podcast de hoy me gustaría hablaros de un tema que he ido anunciando en los podcasts anteriores, y este tema es ¿qué son los equipos en interdependencia? O cuál es la importancia de los equipos en interdependencia en una sociedad donde las ciencias y la tecnología crecen exponencialmente, es decir, en una sociedad del conocimiento. Hablar de las sociedades de conocimiento no es hacer mención únicamente al crecimiento de las ciencias y de las tecnologías, a su retroalimentación mutua, a la velocidad de ese crecimiento, a las posibilidades que esta aceleración cada vez mayor de estos procesos abren a la creación de nuevos productos y servicios. Es hablar de una mutación cultural que, una vez introducida, resulta imparable. Las sociedades de innovación y cambio son unas sociedades de aceleración continua o en aceleración continua. Y en esta nueva situación hay que tomar medidas para coger la velocidad de este tipo de sociedades. Y en este sentido nos preguntamos que qué medidas habría que tomar para poner a un colectivo en marcha o a un colectivo dentro de una lógica de sociedad del conocimiento. Aquí hablaríamos de 4 contraposiciones donde diríamos que habría que pasar de una organización basada en el individuo y la sumisión a una organización basada en equipos y voluntariedad. Habría que pasar de una organización jerárquica a otra de no jerárquica. Habría que pasar de un individualismo autárquico a un individualismo en interdependencia, en el que cada individuo necesita de los otros para poder realizar su propia tarea. Esto lo explicaremos ahora a continuación un poco más con detalle. Y por último, habría que pasar de organizaciones que se basan únicamente en la producción a equipos para la creación en innovación. Señaladas estas 4 contraposiciones, ya os he comentado que una de ellas la trataríamos en más profundidad, que es la idea de un individualismo en interdependencia en el que cada individuo necesita de los otros para poder realizar su propia tarea. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente aquí lo que se quiere hablar es de los rasgos principales de que una organización debe tener para la innovación continua. Y el eje de la organización no parte, como hemos dicho, de la idea de un individuo autárquico, sino que parte de la idea de equipo de personas en interdependencia. Dentro de este equipo de personas en interdependencia, diríamos que cada individuo aporta todo su saber exclusivo a las otras personas del equipo sin ningún tipo de reservas. O sea, todo mi saber al servicio del equipo y de las otras personas. Cada miembro del equipo cultivará en su disciplina o en su interés en esa misma disciplina lo que pueda ayudar al desarrollo de las disciplinas del resto de personas del equipo. Es decir, todo lo que yo pueda estudiar desde mi disciplina, desde mi saber, tengo que cultivarlo sabiendo que todo eso puede ayudar al desarrollo del conocimiento y del saber y de las disciplinas de las demás personas del equipo. Otra de las ideas es que cada miembro debería preguntar o debería pedir al resto de personas que conforman este equipo de personas en interdependencia los saberes de su disciplina que puedan ayudarle en su trabajo de crecer en su saber. O dicho con otras palabras, como persona dentro de un equipo en interdependencia, debería preguntarle a cualquier otra persona cualquier cuestión de su saber que pueda ayudar al desarrollo del mío. Y por último, cada miembro del equipo debe procurar interesarse por qué cosas de su saber pueden ser de utilidad a los miembros del equipo. Nuevamente, debo de interesarme por qué cosas de mi conocimiento pueden ser de utilidad al resto del equipo para que el equipo y el resto de personas que conforman el equipo puedan aumentar su saber. Con todo esto lo que queremos decir es que cada individuo ayuda al crecimiento de la especialidad
de los otros. Y para ello, el equipo en interdependencia ha de establecerse una comunicación divulgativa de las posibilidades que cada disciplina ofrece a las otras especialidades de cara a un propósito común. Con esto se remarca la idea de que hay un propósito común y en base a ese propósito común se debería saber qué conocimientos desde cada disciplina pueden ponerse al servicio de ese objetivo común. También habría que tener en cuenta que la formación de equipos creativos depende del proyecto axiológico colectivo que se construya y de los motivos de cohesión que el PAC, el proyecto axiológico colectivo, establezca. Pero antes de construir el proyecto del equipo, también deberían hacerse sesiones de comunicación divulgativa, donde se dejara claro que el propósito surge antes de formar el equipo y se plantea qué puede aportar cada disciplina a la creación de ese proyecto, o el propósito surge de la voluntad de trabajar en equipo de un grupo de personas. Se requeriría una idea, aunque sea vaga, del problema que se desea abordar. La concreción del proyecto y del modo de abordarlo se determinarán en el equipo. El proyecto axiológico colectivo une a los individuos y los motiva para trabajar en equipo, porque hace comprender que los equipos de las sociedades del conocimiento deben estar formados por individuos interdependientes, por causas de las complejidades de las tecnociencias y de todo el saber que éstas requieren, y también de la creación de nuevos productos y servicios. La calidad de la interdependencia determina la capacidad creativa de los equipos. Este proyecto axiológico colectivo que se construya debe convencer de que los individuos se necesitan unos a otros en una estrecha colaboración. Cuanto mayor sea la cohesión y la voluntariedad, mayor será la capacidad de innovación en el equipo. La conexión de un equipo creativo debe excluir la jerarquía, los intereses privados, los personalismos, la competencia en el seno del grupo, la falta de equidad en el trato y en las retribuciones, y exige una comunicación fluida y confiada, solidaridad y respeto por las opciones axiológicas privadas. Todas estas lógicas son las mismas lógicas que pide una sociedad del conocimiento. Por lo tanto, si la sociedad del conocimiento ha de regirse por estas lógicas, es comprensible que los equipos de personas en interdependencias, para que cumplan con las lógicas de la sociedad del conocimiento, funcionen exactamente de la misma manera. No pueden funcionar de otras porque la alternativa a la cohesión por adhesión voluntaria que pide la propia sociedad del conocimiento, pues su alternativa sería por la sumisión. Y esta sumisión es inviable en sociedades creativas y en equipo, porque dañarían tanto la cohesión como al equipo como la creatividad. Este proyecto axiológico colectivo que se construya para cohesionar y motivar al equipo de personas en interdependencias ha de ser el mismo equipo quien construya este proyecto. A la vez, este proyecto debe ser aceptado por todo el mundo que conforme este equipo. Y el equipo debe establecer las normas de este comportamiento, la cohesión del equipo y la concreción de la equidad en las retribuciones y en todo lo que se ha comentado anteriormente. Por lo tanto, y ya para ir finalizando este podcast, diríamos que en un equipo de personas en interdependencia, al no poderse aplicar la sumisión, la motivación tiene que darse desde la adhesión, que tiene que ser voluntaria. A un equipo de personas en interdependencia les une el proyecto. Esta debe ser la lógica de la cohesión. Un claro convencimiento en que todos pretenden exactamente lo mismo. Otra de las ideas que se han anunciado es que un equipo de personas en interdependencia debe excluir una organización jerárquica. Jerarquía y la creatividad no casan bien. Por lo tanto, un equipo en interdependencia debe ser un equipo no jerárquico. También debe darse una equidad. Sin equidad no es posible una organización no jerárquica. La equidad es la condición de la adhesión voluntaria
al proyecto. Aunque hay que remarcar que equidad no es equivalente a igualdad, teniendo en cuenta que en el equipo creativo hay diversidad de papeles cuya importancia es diversa. Debe darse, como también hemos visto, una comunicación y una confianza plena. Si no se da esta comunicación y esta confianza, es imposible que las personas puedan poner todo su saber al servicio de los equipos y al servicio de la creatividad. Por último, debe darse una creatividad mediante el cultivo de IDS y ICS, es decir, mediante el interés, el distanciamiento y el silenciamiento de todos los patrones. Llevando al terreno del equipo, diríamos que la creatividad de un equipo exige un interés vivo por el proyecto, un distanciamiento de los proyectos personales y un silenciamiento de los patrones habituales para solventar los problemas que se presentan en el proyecto o los problemas que se presentan durante el proyecto. Esta creatividad supone una indagación profunda de la propuesta en comunicación entre los miembros del equipo y con las disciplinas que puedan afectar al proyecto. La creatividad exige que cada uno de los miembros sirva al resto de miembros y al equipo, y que el equipo sirva a cada uno. También debería darse un cultivo de la cualidad humana mediante IDS e ICS. Este sería uno de los últimos requisitos dentro de un equipo de personas en interdependencia, ya que los equipos creativos requieren individuos con cualidad humana. Si los miembros del equipo no tuvieran esta cualidad humana, pues no podría funcionar la cohesión, ni funcionarían como una organización no jerárquica, tampoco funcionaría la equidad, ni se posibilitaría una comunicación verdadera y confiada. Por ello, la adquisición de esta cualidad humana es tan importante y esta se tiene que hacer mediante el cultivo de IDS e ICS. Y hasta aquí este podcast sobre los equipos en interdependencia. Espero que os haya interesado, os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.